voy a proponerte algo y te voy a pedir que prestes muchísima atención. Quiero que cierres los ojos, si te lo puedes permitir, e imagines por un momento que no puedes imaginar. ¿Realmente podrías poner la mente en negro? Para mí es una tarea imposible. Para mi invitado de hoy es tan simple como cerrar los ojos. Quiero que te quedes hasta el final de este podcast porque hoy vamos a conocer la historia de alguien que no puede imaginar absolutamente nada en su cabeza, ni escuchar su propia voz. Además, nunca ha soñado en su vida y mucho menos ha logrado contar ovejas para quedarse dormido. Es la historia de mi mejor amigo, Guillermo Acevedo, quien a los 31 años se enteró por mera casualidad que tenía fantasía, es decir, incapacidad para imaginar, así como lo escuchas. Te doy la bienvenida a mi podcast, un podcast muy particular porque voy a salirme de la línea, no voy a hablarte ni de emprendimiento, ni de YouTube, ni siquiera te voy a hablar acerca de los trucos y hacks que uso para lograr algunas cosas técnicamente hablando, sino que en esta oportunidad me voy a centrar en una, entre comillas, rareza con la que me topé por mera casualidad y que me ha tenido en shock durante las últimas semanas y que estoy seguro de que a ti también te tendrá en shock a partir de este momento. Sí, se trata de la historia de mi amigo Guillermo, quien no puede imaginar. Pero antes te voy a pedir que por favor te suscribas a las alertas de mi podcast. Es muy fácil, ricardomiranda.es/podcast, y ahí vas a conseguir un botón en donde te puedes suscribir a las notificaciones que envío todas las semanas con mucho contenido de valor. Voy a enviar, por lo general suelo enviar al menos un mail a la semana. No envío publicidad ni nada por el estilo, no soy nada pesado con ese tema, ni tampoco soy un spam. He creado esta lista exclusivamente para aquellas personas que les interese escuchar todos mis contenidos al menos una vez a la semana. ricardomiranda.es/podcast. Este podcast es patrocinado por mi curso de iniciación en YouTube, al cual puedes apuntarte ahora mismo a través de ricardomiranda.es/curso. Este curso tiene un coste de $30, pero te lo puedo dejar en 9,99 si me escribes un mensaje directo en mi Instagram, @popinteractivo, y me dices que has escuchado este podcast. Te voy a generar un link para que puedas acceder directamente a esta oferta súper especial de mi curso de iniciación en YouTube. Ahora sí, yo creo que antes de conversar con mi amigo tenía que hacer toda esta introducción y contarte cómo fue que me enteré de que mi mejor amigo tenía fantasía. Pues resulta que hace poco le envié un test de superinteligencia a Guillermo porque otra amiga y yo teníamos la disputa de que a lo mejor alguno de los dos podíamos ser súper dotados, súper inteligentes. Y yo inmediatamente pensé en Guillermo porque es mi amigo más inteligente, es el amigo más inteligente que conozco. O sea, Guillermo es capaz de decirme y explicarme con lujos de detalles las cosas, incluso que para cualquier mortal pueden resultar absurdas o innecesarias de explicar, como por ejemplo de qué color es el universo, si alguna gallina puede vivir sin cabeza, o cosas tan puntuales como qué es un átomo, y desarrollarlo tan exquisitamente que yo creo que nadie lograría hacerlo como Guillermo puede explicarlo, además con ese lujo de detalle que forma parte de su manera de hablar. Pues nada, yo le mandé este test vía WhatsApp a mi amigo y le dije, mira, hazlo, yo estoy seguro de que vas a sacar 1500 a pesar de que el tope es 10, porque eres súper inteligente. En efecto, en menos de un minuto él contestó a este test y el resultado fue 10 de 10. Y fue 10 de 10 porque no podía hacer más. Mi resultado fue 8 de 10 y el de mi amiga 9 de 10. Entonces, claro, esto corroboró por supuesto mi teoría de que mi amigo es súper inteligente. Pero no quedó allí. Él inmediatamente me envió un link con otro test y me dijo, Ricardo, haz este test, pero no me preguntes para qué, ¿vale? Yo le hice caso. La verdad, no soy mucho de hacer test porque me aburre perder el tiempo en eso. Pero bueno, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque Guillermo no me pide esto siempre. Hice mi test, ignoré por completo la introducción del test. Así, el test no leí de qué iba el test, sino que directamente fui y lo hice. Un test que me ponía a imaginar cosas.
cuando lo estaba haciendo se me hizo súper raro el test porque dije, primera vez que hago un test que me pone a imaginar cosas como, por ejemplo, cómo es mi amiga o cómo es la vitrina de una cafetería mía donde yo suelo ir. En fin, una serie de cosas y paisajes que me parecía incluso súper simple el test. Al final de cuentas, el resultado del test es que, bueno, tenía una imaginación vívida, pero hasta ahí. O sea, es decir, era uno más del montón. Le envié mi resultado y él me regresó el suyo. Resulta que sufría de afantasía. Por primera vez en mi vida yo escuchaba la palabra fantasía y además no podía creer que una persona no pueda imaginar. Yo quedé en shock en el momento, le hice que me llamara, me estuvo esperando toda la noche, bueno, toda la tarde y en la noche me llamó y lo caía a preguntas, porque la verdad es que no podía creer que él me estaba diciendo que en su cabeza no podía formar ni imágenes, ni sonidos, ni su propia voz, por lo cual eso desprendía en sí mismo una cantidad de cuestiones que yo tenía que preguntarle. Esa llamada duró poco porque él tenía que dejarme, pero le hice las preguntas claves, ¿no? O sea, si soñaba, si podía contar ovejas, cómo se imaginaba, no sé, por ejemplo, un perro verde. Y la verdad es que me generó muchísima curiosidad. Yo apenas tranqué la llamada, estaba tan ansioso con aquello, no podía creérmelo, estaba tan en shock, que lo primero que hice fue escribirle a mi mejor amiga, porque tengo mi mejor amigo que es él y tengo mi mejor amiga que es Vanessa Giacono, que es una artista plástica, que además es psicólogo. Y claro, al ser psicólogo, por supuesto, era la primera referencia con la cual yo tenía que conectarme. Yo la llamo y le cuento la historia, ella queda en shock también porque me dice, yo primera vez que escucho esto a pesar de que estudié psicología. Me dice, por favor, ¿me puedes mandar ese test que hizo él y que tú hiciste? Bueno, yo le mando el test a ella y resulta que mi amiga tiene hiperfantasía. Es decir, es absolutamente todo lo contrario a mi amigo. Eso quiere decir que imagina de más, a tal punto que puede sentir lo que imagina. Me dijo que lloró haciendo el test porque podía verlo. Se tuvo que desconectar, abrir los ojos porque estaba sufriendo y sintiendo con mucho detalle todo lo que el test le pedía como ejercicio. Eso me impactó también. Ella pudo entender muchísimas cosas. Mi amigo también pudo entender muchísimas cosas. Y me parece que era necesario y justo que yo sentara a mi mejor amiga y mi mejor amigo para grabar este podcast. Un podcast que además surgió cuando tenía que surgir porque mi amigo vive en San Sebastián, al norte de España. Yo vivo en Madrid, en todo el centro de España. Vanessa, por fortuna, vive aquí, pero está a punto de irse para los Estados Unidos. Así que la vida quiso que grabáramos un fin de semana este podcast en donde, por supuesto, faltaron preguntas por responder. A continuación vas a escuchar este encuentro, espero que te lo disfrutes, que te quedes hasta el final y si aún quedas tú con muchas dudas como nosotros todavía nos quedamos con muchísimas preguntas, no dudes en hacérmelas a través de @popinteractivo que yo le mando un WhatsApp a mi amigo y estoy seguro de que me va a responder cualquier inquietud que tenga que haya quedado por fuera. Espero te lo disfrutes y por supuesto te recuerdo que no puedes olvidar suscribirte a mi podcast alert en ricardomiranda.es/podcast. Yo quiero presentarlos. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Teníamos mucho tiempo sin hacer un podcast, porque hace tiempo hicimos un intento. Años. Y aquí tengo a Vanessa Giacono. Hola. ¿Qué tal, Vanesita? Bueno, como esto es un audio, porque decidimos que fuese solo audio, yo tengo solo 2 micrófonos en este momento, por lo cual voy a compartir micrófono con Vanessa y el protagonista en este momento, por supuesto, es Guillermo. Guillermo, cuéntame cómo es eso. Bueno, que no se puede, que no puedes imaginar nada. Antes de llegar a eso, quiero poner contexto a la gente, porque claro, así como tú y como Vanessa, es decir, es algo que, mira, voy a hacer un background. La gente que es daltónica, en el mundo de hoy, la gente que es daltónica se da cuenta rápido, porque hay muchas cosas en la vida en las que si tú eres daltónico, que bueno, daltonismo es no poder contrastar dos determinados colores. Hay gente que es ciega al rojo y que ve el rojo y el verde del mismo color. Hay gente que es ciega a otros colores. Hay diferentes tipos de daltonismo. Entonces, no es que tú no puedas ver verde, es que no puedes diferenciar el verde de otro color, ¿vale? Lo único que puede medir un test de daltonismo es tu capacidad de contrastar diferentes colores. Yo no sé de qué color ves tú el verde. Yo sé que tú puedes diferenciar verde de rojo porque no eres daltónico, igual que yo. Pero es imposible saber, no hay forma de saberlo, no existe ningún test que nos diga si tú y yo interpretamos esa longitud de onda que nosotros llamamos verde del mismo color. Eso por una parte. Entonces, eso es, en otras palabras, que el verde que ves tú no es el mismo verde que veo yo. A lo mejor, no lo sabemos.
Vale. Entonces, si tú eres daltónico, yo te he enseñado a ti que el color de las hojas de los árboles son verdes. Y tú has aprendido eso desde chiquito. Y tú llamas a ese color verde. Aunque en tu cabeza lo veas gris, lo que yo llamo gris, o lo veas rojo. Tú llamas a eso verde. Y si yo te pregunto de qué color es la grama, de qué color son los árboles, tú me vas a decir verde. Por eso la única forma de yo saber si tú eres daltónico es haciéndote un test. Los test de peloticas estos con números y demás. Vale, eso por una parte. La capacidad de ver imágenes, de formar sonidos en la cabeza cuando cierras los ojos, eso no se había considerado nunca o no se había estudiado de forma sistemática porque, de nuevo, no hay forma de que yo sepa si tú eres capaz de ver lo mismo que veo yo en mi cabeza. Porque si nosotros vivimos en nuestro cerebro, nadie más puede ver lo que hay en nuestro cerebro. Entonces, el eufemismo que tú y yo usamos para imaginar, yo te digo, imagínate una manzana, y tú te estás imaginando una manzana, y tú me dices, imagínate una manzana, y yo me imagino una manzana. ¿Y estamos imaginando una manzana los dos? Sí. Y si nos preguntan, ¿se están imaginando la manzana? Sí. Los dos vamos a contestar que sí. Pero tú, si yo te digo que te imagines una manzana verde en tu cabeza, ¿qué pasa por tu cabeza? A eso llegaremos, a eso llegaremos. Entonces, hay algo que se llama en el cerebro que se llama neuronas espejo, que son las neuronas que son capaces de activarse sin el estímulo externo. Es decir, cuando tú ves una manzana roja, hay una serie de neuronas que se activan en tu cerebro que tienen la información guardada. Esto es una manzana, ¿vale? Y se activan cuando tú la ves. Si tú estás recordando la manzana o imaginándola, tu cerebro activa las mismas neuronas para producirte el mismo estímulo visual. Entonces, voy a hacer una pausa aquí. En 1880, Sir Francis Dalton, que es famoso por otras cosas estadísticas y demás, e infame por otras cosas eugenéticas, pero bueno, estaba haciendo unos estudios de psicología y él escribió un libro, El genio hereditario. Él quería probar, él tenía una teoría de que el ingenio y la capacidad intelectual era hereditaria, que se podía criar a alguien para que fuese así y demás. Entonces, entre sus estudios, él diseñó empezó a entrevistar a gente y les pedía, descríbeme tu mesa del desayuno. Y hacía anotaciones. Entonces, se dio cuenta que había gente que podía perfectamente decirte el desayuno que había tomado con todos los colores de la mesa, qué tipo de madera, todo el contexto. Charles Darwin era uno de esos, que hizo sus anotaciones hiperfantasioso. La cita de Darwin que escribió Sir Francis Dalton fue, es como si tuviera una foto delante de mí. Y había otras personas que no eran capaces de darle una descripción detallada de la mesa del desayuno. Todo el mundo podía describirte el desayuno que había tomado, pero no todos lo hacían con la misma cantidad de detalle. Entonces, él supuso que había gente que tenía diferentes capacidades de imaginación. Eso murió allí. No más se estudió, no hubo más investigación al respecto, que se sepa del momento. Adelanta hasta el año 2000. Espera, de 1880 hasta el año 2000. Sí, eso quedó allí. En el año 2000, a un paciente en una universidad en Reino Unido, un paciente cardiológico, le estaban operando del corazón, de alguna cosa. Cuando se despertó de la operación, empezó a decir que, oye, no puedo ver en mi cabeza. Había perdido esa habilidad de formar imágenes en su cabeza. Y entonces fue cuando empezaron a estudiarle a él, al paciente. Entonces se publicó un artículo sobre ese caso que luego se reprodujo en diferentes revistas de divulgación científica. Y no me acuerdo ahora cómo se llama, luego me vendrá, el periodista que escribió ese artículo. Le empezaron a llegar cientos y cientos y cientos de cartas de gente que le decía, oye, pero a mí me pasa esto, y me pasa esto así tal cual. Eso fue más o menos en el 2010. Llegaron tantas cartas que los investigadores que habían atendido al señor previo decidieron hacer otro trabajo de investigación con todos los testimonios de toda esta gente, que eran ya los cientos de miles. Publicaron un artículo en el 2015 donde acuñaron este término, afantasía, por primera vez. Y a partir de allí se ha hecho eco en miles de canales de YouTube de divulgación científica, de libros, de revistas, y miles de personas han accedido a esta información, han dicho, oh, yo soy así, y han formado grupos y comunidades al respecto. Hago una pausa. O sea, tú, que eres un tipo que consume tanta divulgación científica por internet, por YouTube, ¿cómo es que no te habías topado con esto? Pues es la misma pregunta que me hago yo. Me gustaría saber cómo te topaste con esto. Bueno, la verdad, sí.
Sí sé cómo. Hace un año empecé a trabajar, menos de un año, empecé a trabajar en un hospital psiquiátrico. Entonces he estado haciendo pues investigaciones, leyendo al respecto, estudiando más sobre el tema de psiquiatría, psicología, enfermedades mentales y demás. Entonces, pues le seguí leyendo artículos sobre patologías cerebrales y demás. Pues me topé con este artículo del 2015 que me pareció interesante. Y dije, mira, qué curioso. Entonces, mi curiosidad en ese momento fue precisamente lo contrario. La misma curiosidad que tuviste tú, que es como, ¿cómo puede existir gente que no se pueda imaginar cosas? Entonces empiezo a documentarme, empiezo a buscar los testimonios de toda esta gente, empiezo a leer. Entonces, porque para ti conceptualmente el concepto imaginar yo puedo imaginarme cosas, por supuesto. Tú me dices, imagínate una manzana. Yo me puedo imaginar una manzana. Lo que pasa es que no es no estoy haciendo el mismo proceso mental que harías tú. Okay. A eso llegaremos. Okay. Vale. Entonces empecé a leer los testimonios de esta gente porque me parecía curioso e interesante saber cómo describía esta gente su proceso mental de imaginación. Y empiezo a leer estos testimonios y no me parecen para nada locos ni para nada inverosímiles. Me parece absolutamente, sus respuestas me parecen absolutamente normales. Que tú dijiste en ese momento, bueno, que si el 2% lo tiene, el 98% sufre de esquizofrenia en menor o mayor grado. Más o menos esa fue mi conclusión. Dije, a ver, es decir, las diferencias deben ser muy sutiles que yo no las estoy captando. Entonces me fui a la otra parte a leer los testimonios de las personas que tienen pues una imaginación, vamos a llamarla normal. Y fue ahí cuando dije, no puede ser. Yo pasé como 2 días leyendo cientos de testimonios, simplemente, o sea, entrevistas a personas que le dicen el mismo test que ustedes hicieron. Les hacían las preguntas, vale. Entonces copiaban la descripción, la respuesta de las personas. Y el nivel de detalle, el nivel de... Quiero que sepas que yo lloré y todo. El nivel de descripción. En una de las imaginaciones. Lloré. O sea, llegué a llorar. Entonces, cuando empiezo a leer que la gente es capaz de describir con tal nivel de detalle algo que se está imaginando, para mí eso fue lo que me chocó. Y dije, no puede ser. Entonces, documentándome más, empecé a caer en cuenta que es posible que yo tuviese esto. Busqué el test, estudié cómo hacerlo, hice el test, me sale que tengo fantasía. Digo, bueno, déjame... ¿Recuerdas qué sentiste en ese momento cuando un test te dice, mira... Incredulidad, es decir, lo debo haber hecho mal. Sí. No debe ser así. O sea, yo todavía estaba en proceso de negación, porque entiende que es una cosa difícil entender que es decir, lo más difícil es aceptar que tu proceso mental no es igual al de todos los demás. ¿Cuántos años tienes tú? 31. 31. Y darte cuenta de esto 31 A los años 31 después. años. Claro. Para mí, yo he vivido toda mi vida normalmente. Entonces, todas las personas viven... Entonces, no debería afectar en nada. O sea, entonces, por ejemplo, contabas las ovejas antes de dormir. Ese concepto me pareció a mí tan ridículo siempre. Y ahora cobró sentido. Claro, porque la gente se puede imaginar las ovejas saltando. Entonces las pueden contar. Sí. Pero entonces tú me dices, cuenta las ovejas. Y para mí era un ejercicio de contar. 1, 2, 3. Es decir, yo no estoy viendo las ovejas. Entonces, cuando te dicen, ¿cuántas ovejas llevas? No sé. Porque yo he contado tantas. Pero ¿cuántas hay del otro lado? ¿Y cuántas hay de este lado? Para mí todas estas cosas siempre habían sido eufemismo. Imagínate tal cosa. Eufemismo. O sea, tú pensabas que era una metáfora de la cual te hablaban y la gente... para mí todo este vocabulario de imaginar, de visualizar, de imagínate cuando te lo dicen, imagínate, o sea, lo de el miedo escénico, lo de imagínate todo el mundo desnudo, eufemismo. Eufemismo. Para mí siempre todo fue eufemismo, pero no llegaste a sospechar nada. No, porque para mí es la sociedad que habla así, pues bueno, es las palabras y vocabulario que se utiliza para hablar de esto y punto. Entonces, no me representaba ninguna dificultad para determinadas cosas. Pero luego haciendo pues retrospectiva me empecé a dar cuenta que muchos aspectos de mi vida que yo podría considerar en determinado momento que eran mi personalidad, no son tanto mi personalidad, sino la forma en que yo tengo de pues interpretar determinadas cosas que no puedo imaginar. Ahora yo quiero hacer una pausa y quiero que me cuentes tú, Vanessa, cómo fue tu experiencia cuando hiciste este test, si te aclaró alguna duda. A mí me interesa muchísimo esta respuesta de Vanessa. Vale, venga. A ver, bueno. En principio, cuando Ricardo me contó la posibilidad de afantasía, yo decía, esto es imposible. O sea, hay algo que está mal. O sea, esto es imposible. O sea, esto es una condición ontológica del ser humano. Debe ser horrible. O sea, totalmente. De hecho, los primeros momentos en los que estaba haciendo el test, digo, pero esto es ridículo, este test no está validado porque es estúpido. O sea, es estúpido. Además,
otorgar un gradiente de cuán vívido ves esa imagen. Si para mí es como súper directo, ¿sabes? Es como, imagínate, yo también imaginé a Ricardo y me empezó a sorprender conforme iba avanzando en el test que cuando elegía sumergirme más en eso, de hecho hay un momento en el que cierro los ojos y todo, y es una película. O sea, me sentí incluso como loca, ¿sabes? Como si me quedo aquí, se acaba todo porque de verdad me estoy perdida. O sea, tengo que detener esto. De hecho, hubo una que era como la del lago, que había que imaginar como un lago, no sé qué. Yo fui al lugar, o sea, llegué a sentir sonidos, lloré. O sea, tú no sabes. También es que yo no sé. voy y me... Efectivamente no. Entonces, claro, también yo no sé si con el tiempo se ha ido nutriendo esto, porque claro, yo paso muchas horas sola y en esas horas solas pasan montones de cosas por la cabeza y o sea, yo soy de muy fácil como distracción, ¿no? Y me puedo ir una nube. No necesitas otras cosas para distraerte, tu cerebro te basta. Y aparte tiene amigos imaginarios, o sea, que Bueno, ahí empecé a entender otras cosas de mi vida, que era como si, bueno, desde los 6 años yo tengo amigos imaginarios. Hoy en día, o sea, al principio eran como simplemente propios de la imaginación. Hoy en día digamos, vuelco como toda esa esencia de personalidad. Tengo una piedrita que se llama Madame Charlotte y es un personaje para mí que me lo llevo a todos mis viajes y todas mis cosas y lo presento a la gente. O sea, hay una cantidad de fantasía alrededor de mi vida que es natural, o sea, está todo el tiempo ahí. Era como si yo en algún momento pierdo el contacto con la realidad propiamente, realmente estoy muy cerca de la locura. Era lo que, o sea, la conclusión era como, si se me va un poco de las manos esto, es la locura. Es la locura porque no podría diferenciar entre lo real y lo ficticio. Y bueno, por ejemplo, las cosas que hago con realidad virtual, yo entro en un diálogo onírico que es una locura. O sea, me llegó a ocurrir que luego de estar varias horas haciendo realidad virtual con unas gafas donde estás en un escenario completamente negro, es el espacio, y eres tú con tu mente, ya, y crear lo que se te venga para la cabeza, tu imaginación en pleno. Me ocurrió algo muy curioso, que es que claro, hay mucha fatiga también visual. Al día siguiente, una amiga me pregunta, que ella vive en otro país, me manda una foto de unas maletas que yo dejé en su casa. Mira, esto es tuyo. Una foto como un close-up de las maletas. Mi cerebro no fue capaz de ver lo que era físicamente, o sea, el objeto físicamente, sino que yo lo interpreté como trazos digitales que yo estaba haciendo en realidad virtual. Y le dije, hay que hacer zoom para poder ver si eso realmente lo pinté yo. Y ella me dice, ¿pero eres una loca o qué te está pasando? Cuando vuelvo a actos de segundo, que vuelvo a ver las fotos, o sea, como que quito el móvil, vuelvo a ver las fotos y digo, no me lo puedo creer. O sea, que es realmente alucinación. Por cierto, si estás escuchando este podcast, cuando se acabe, vete a internet, a YouTube o a las redes de Vanessa, que es @viaconog, para que, si no la has visto antes, veas cómo ella pinta en realidad virtual. Es flipante. Tan es así que llegó a estar dentro del programa Got Talent pintando en realidad virtual frente a un público bestial. Ahora, Guillermo Acevedo, ¿qué pregunta le tienes a una persona que sufre de hiperfantasia? Para mí es tan surreal la idea, tan perturbante la idea de ver cosas y escuchar voces en mi cabeza. No es que no puedo imaginármelo. Y eso es un eufemismo. Es decir, no soy capaz de procesar cómo sería escuchar una voz dentro de mi cabeza. Eso me llamó mucho la atención, porque yo soy de pensar mucho con mi propia voz. Incluso antes, para poder dormirme, tengo que reflexionar, entre comillas, en voz alta, porque en el fondo estoy en mi cabeza. Incluso es hasta un ejercicio gutural, porque siento las cuerdas vocales. Tan es así que yo, por ejemplo, entendí
por qué lees tan rápido. Porque claro, el primer ejercicio que te mandan a ti a hacer para poder leer rápido es tratar de suprimir el movimiento de las cuerdas vocales, porque al final es un ejercicio que El estás no leer en haciendo. voz alta. El no leer en voz alta. Y eso es algo que es similar a lo que pasa en nuestra cabeza, por no decir que es lo mismo. Entonces yo entendí por qué Guillermo leía tan rápido, porque Guillermo no sufre del síndrome del impostor, o sea, no tiene esas voces ahí machacándote que tú no puedes, tú no vas a, o no sé si sucede. Porque, o sea, no sé cómo pasa en ti, pero el síndrome del impostor va un poco de eso, ¿no? De que tienes esas voces diciendo tú no puedes, tú no eres capaz, pero son voces que puedes escuchar porque reflexionas al respecto y te hunden. Pues es que para mí eso, es decir, cuando yo quiero pensar, yo hablo solo. Tú viste conmigo. Tú no me escuchaste hablando solo un montón de veces. Un montón. Pero porque yo pienso en voz alta. Si yo quiero desarrollar una idea, si yo estoy redactando algo, un discurso, unas palabras que tengo que decir, yo no soy capaz de redactar y de formar el texto. Yo sé lo que quiero decir. Yo tengo todo lo que quiero decir en mi cabeza como un mezclote, como una... Claro, porque es que no te puedo hacer una referencia visual, porque mi cerebro no está como algo, Claro, como una imagen. como Es una una imagen. cosa etérea, conceptual. Yo sé todo lo que quiero decir y sé cómo lo quiero decir. ¿En qué orden de palabras? Necesito redactarlo, pero no soy capaz de hacerlo en mi cabeza. Yo no tengo una voz redactora en mi cabeza, una voz narradora. Yo necesito decirlo en voz alta. O sea, tú no tienes voz en off en tu cabeza. No. Por eso me ha costado tanto explicarte esto y por eso doy tanta vuelta, porque tengo que ir redactándolo según lo voy diciendo. Entonces, según te hablo, me acuerdo de algo que tenía que haberte explicado antes. Entonces, esa es una dificultad que tengo yo. Antes de que llegaras, Bárbara tuvo una pregunta que me pareció brutal, que era... Saluda, cuando estabas- Bárbara. Hola. La del dibujo, Bárbara, por favor. Pregúntame, Bárbara. Buenas. Ok, que como dice Ricardo, te diste cuenta a los 31 años, entonces ahora estás descubriendo muchas cosas que de niño seguramente, bueno, no tenía sentido o tus papás tampoco no le dieron importancia y tal. En tu colegio, cuando te mandaban, o si alguna vez fuiste a terapia o lo que sea, que te mandaban dibujo libre, ¿qué pintabas? Este es justamente el problema. Sí, lo de dibujo libre, a mí podían... A ver, si me decían, dibuja un caballo, mis dibujos nunca fueron realistas, eran paludos, muy simples, muy... Es decir, características... Bueno, tú, Vanessa, que eres artista, vas a entender lo que te quiero decir con dibujo estructural. Es decir, las personas eran palos con Sí, manos, sí, pies, sí. cabeza... Sí, es decir, no había detalle, no había... ¿A ti te han hecho el Rorschach en algún momento? El test de Rorschach. Cuando fui al psicólogo cuando era muy chiquito, pero no me Claro, acuerdo de esto. ahí- Entonces, claro, mi mamá me llevó al psicólogo cuando era chiquito porque en el colegio me llevaba muy mal con mis compañeros de mi clase. Entonces, yo nunca me llevé bien con la gente de mi edad, sobre todo en primaria, y ahora entiendo que a lo mejor... Porque él quería debatir temas con adultos. Es que Conceptuales, pero precisamente, estos es que precisamente esa era parte del problema, porque yo no era capaz de jugar a los jueguitos que jugaban mis compañeros en tercer grado. Ese jueguito de yo soy el policía, yo soy el ladrón y correr, Claro. y para mí era como, pero Yo no no soy somos el policía. policías, nosotros no somos ladrones. Es decir, vale, o sea, nos estamos persiguiendo y el objetivo es agarrarte, ok, pero yo no lo veía como policía y ladrón, mi objetivo es atraparte. O sea, pero tú nunca pudiste juntar dos muñecos y decir, este es... No. Nada de eso. Bueno, No. yo tampoco, A mí eso no o sea, me gustaba. nunca jugué con muñequitos de Odié imaginación. Las Barbies toda la vida. No, Odiaba las Barbies. mis juguetes de pequeño... ¿Y te disfrazaste? ¿Algún momento te Disfrazarme sí, porque era la única forma de yo verme a mí mismo como de otra cosa. Entonces ahí sí podías, o sea, nunca te creías que por más que estés vestido, disfrazado de esas cosas, no puedes interpretar que fueras esa cosa. Tenía que tener algo que decir. A mí me tienes que decir esto, ¡rar! Porque eres un pirata. Lo que sea, no era yo capaz de crear el personaje en mi cabeza. Ahorita es distinto porque esa es otra cosa importante, que es los que tenemos a fantasía, obtenemos, es decir, recordamos con cosas fácticas. Es decir, si yo nunca he visto una manzana en persona, por mucho que tú me describas una manzana, yo no voy a ser capaz de imaginarla. Entonces, si tú me pides ahorita, imagínate una manzana, yo lo que uso es cosas que yo ya he visto y que he ¿cómo se llama? Claro, es Conceptualizado en mi cabeza. Pero claro, mis recuerdos no son visuales. Por ejemplo, ahorita que estuve... Qué bello eso. Tus recuerdos no son visuales. O sea, no puedo imaginar que existe una vida así. Entonces, mira, Impresionante. por ejemplo, yo ahorita estuve con una amiga que cumplió años y la fui a visitar y tenía como, después de la pandemia, o sea, tenía como 6 meses que no nos veíamos. La última vez que fui a su casa, que vive en un pueblo, fuimos a comer a un sitio. Entonces, yo de ese viaje recuerdo perfectamente que salimos a comer, que comimos carne, que nos pareció buenísima, que nos gustó mucho y que la pasamos bien y ya está. Entonces,
cuando estábamos hablando de esto, de que, ay, vamos al restaurante que fuimos la otra vez. Le digo, ay, sí, ¿te acuerdas cuál es? Sí, el que me dice ella, ¿no? El que está aquí en la placita. ¿Cuál placita? El que se llama La Parrilla. La Parrilla. Yo no era capaz de recordar el nombre del restaurante, ni la fachada del restaurante. Yo solo recuerdo el concepto de que fuimos a comer carne, que estuvo muy bueno, y que la entrada era como de un color vivo. O sea, que tú asocias, por ejemplo, a lo mejor sentimientos o cosas que puedas, que Sí. sabes que son agradables, Sí. a eso conceptualmente, Sí. pero que eres incapaz en este momento de recordar los cubiertos que tenías en la mano o algún detalle que ella pudiera haber tenido. Sí. O sea, no, yo no... A mi- menos que lo hayas elaborado conceptualmente en ese momento. Que Tiene si que- los cubiertos eran Tienen que de haberme llamado la gelatina. Tienen que haberme llamado Y la lo atención. elaboraste y lo conceptualizaste, Exacto. lo encapsulas y por eso es Y que de puedes hecho, cuando luego- yo me quiero acordar de algo, lo tengo que verbalizar. Si tú me das un número de Brutal. teléfono y yo no tengo dónde Claro. anotarlo, 648, y lo verbalizo en voz alta, y eso crea O sea, como que un tienes punto... una buena como un- retentiva. Sientes que tienes una muy Sí, buena porque retentiva. yo, después de analizar mucho esto, yo he llegado a la conclusión de que mi cerebro no gasta espacio con imágenes. Con JPG. Es todo puro punto doc. Mamma mía. Comprimido. Cero JPG, cero PNG, nada Imagínate de eso. Toda la carga que yo tengo. Puro punto doc. Entonces, claro. Entonces, claro, yo, mira, Esta es una galería de imagen andante. los terabytes ahí. Entonces, claro, yo por ejemplo veo un documental sobre animales, lo que sea. Yo recuerdo los datos. Yo te puedo decir, las tortugas hacen esto, las tortugas viven en Es que tal eso me parece sitio, impresionante y de las tal, no sé conversaciones cuánto. contigo, que tú eres muy... Y si sabes el autor y si sabes el no El sé dato cuál, fáctico. El dato. El dato fáctico. Pero porque en mi cabeza, es decir, no está la imagen del documental de las tortugas. Están los datos que yo obtuve de ese documental. Es muy conceptual y abstracto. ¿Y tú crees que esto te ayuda a concentrarte mucho más? O sea, ahora viéndolo en retrospectiva. Con el tema de la concentración es más un hándicap que otra cosa, porque no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Cuando yo voy conduciendo, yo no puedo escuchar música nueva. Tiene que ser música que ya me sé, que he escuchado tanto que ya me sé, para poder ir conduciendo y cantando y escuchando. Yo no puedo escuchar programas de radio que no haya escuchado antes. Yo no puedo poner la radio y escuchar las noticias mientras voy, porque o me concentro en las noticias o me concentro en lo que estoy haciendo. Eso es porque la atención es un proceso mental superior selectivo. O una cosa o la otra. Lo que podemos hacer es como alternar. Pero a veces a lo mejor no te sientes cómodo alternando entre una cosa u otra. No, sino sí. Por ejemplo, enfocado en una tarea acá. ¿cuándo descubrí esto? Cuando empecé a conducir aquí en Increíble. España bastante, me pasaba mucho esto. Sobre todo en los trayectos que son repetitivos, que ya me sé. Cuando tienen que ir al trabajo todos los días, 40 minutos y de vuelta. Yo ponía una música, entonces si me ponía sobre todo el profesor Briseño, ponía los podcasts del profesor Briseño. Y como duran una hora, pues yo iba escuchándolo. Y me pasaba mucho que de repente como que cogía presencia de mí mismo otra vez. Porque, Dios mío, estoy manejando. No es que chocaba ni nada, o sea, todo lo hacía en automático. Pero yo no era capaz de recordar visualmente el camino que acabo de hacer. Ya. Sí, yo sé que tuve que agarrar la autopista, que tuve que agarrar esta salida, ¡Qué que tuve que agarrar miedo! esto, pero yo no recuerdo el carro que tenía delante de mí, no recuerdo el carro que tenía detrás de mí, no puedo visualizar eso. Ahora, entremos a preguntas cotidianas. Guillermo sueña, Sí, pero ¿qué sueñas? no lo sé. Porque yo te puedo decir, No eres capaz de recordar tu sueño. no, Ok. cuando yo me despierto y digo, tuve un sueño horrible, es la sensación. Tuve una pesadilla, me sentía perseguido, me sentía amenazado, me sentía con hambre, me sentía súper feliz, estaba súper cómodo. Es Una sensación. Una sensación. Mi recuerdo de los sueños es más emocional y circunstancial. Más que visual. Yo no te puedo decir... Pero no está asociado a alguna circunstancia, algún evento, alguna situación. Mira, lo que más así, el sueño que más recuerdo, no voy a decir vívidamente, pero que te puedo describir qué era lo que estaba Ya pasando, no podría decir vívidamente. es cayendo, que es como Cayendo. recurrente. He tenido Ok. muchos sueños en los que me siento caer. Ok. Y tengo la sensación de ese vacío en el estómago cuando estás cayendo, ¿sabes? Ajá. Cuando en el columpio, la Vacío. montaña rusa, ese Ajá. vacío en el estómago. Y la sensación de algo acercándose a mí a mucha velocidad. Ok. La tierra, lo que sea, pero no tengo la visualización de yo en el aire flotando, cayendo. Y por No. ejemplo, con los miedos, porque uno normalmente, bueno, el miedo es anticiparse a una situación irreal que te la imaginas. Por eso es que las películas de miedo me encantan. Yo me encantan las películas de terror. Y yo no salto en el asiento, yo me sorprendo. La sorpresa, que no es lo mismo que el terror. Claro, Entonces, claro. cuando- No te imaginas lo No. que va a venir. O sea, no Sí, tienes no, es que justamente, es decir, el problema no.
¿por qué tú y yo veremos las películas de terror distintamente? Está el suspenso. Hay unos conceptos, tú que eres productor, Ricardo, sabrás que pues las películas de terror tienen una forma, un formato, y el suspenso lo creas de esta manera, y luego rompes el suspenso con la aparición del monstruo o no, lo que fuese. Entonces, cuando el monstruo está a punto de aparecer, que todos sabemos en la sala de cine que el monstruo va a aparecer ya, la mujer está bajando al sótano sin prender la luz, todos sabemos que le va a salir algo. Entonces, tú, como eres hiperrealista, probablemente te estás imaginando cosas horribles y cosas peores que le van a pasar. Para mí es absolutamente conceptual, es que te va a saltar algo. El asesino va a salir, te va a salir. ¿Viste? Te salió. Entonces, a mí me gustan mucho las películas de terror. Fíjate, una película, la primera película, entre comillas, que yo consideré de terror en mi vida y que no me dejó dormir, Jumanji. ¿En serio? Yo no dormí 2 días, tenía como 6 años. Y yo no dormí 2 días. ¿Por qué? No sé. Yo solo tengo el recuerdo de que esa película me dio miedo y que me costaba dormir esas noches porque vi esa película que me daba miedo. Pero no recuerdo por qué me transmitía miedo. La sensación previa que te puede dar el miedo, como esa anticipación, ¿tú sientes eso? O sea, es como esa incomodidad. Es que claro, yo he estado reflexionando mucho acerca de estas cosas. Entonces Me imagino. Miedo anticipatorio. Ajá. Miedo como tal no es miedo. Si yo, por ejemplo, puedo tener... es que... ¿A qué le tienes miedo tú en la vida? ¿Qué te da miedo? Realmente miedo, no nervios. Miedo. Ricardo, ¿a qué le tienes miedo tú? Vamos a unos cortes comerciales. Sí. Pues... Es que claro, ahora pusiste la diferenciación entre nervios y miedo. Claro. Y claro, yo no suelo ver películas de terror porque me trastornan el día. Quiero decir, me generan una cantidad de sentimientos como desagradables. De angustia. Ni siquiera, es como, no sé cómo explicarlo, es una sensación. Igual me pasa con los museos. Si voy a un museo y tiene cosas irracionales, sonidos, y vas por un cuarto y ves una gente en un televisor dando vueltas en círculo y no entiendes por qué. Cuando me topo con escenas irracionales, o sea, lo que me sucede es que me descompone el cuerpo. Me pasa exactamente igual con las películas de terror. No es miedo, es descomposición Es que realmente el miedo viene por una situación irreal que imaginas que va a pasar, ¿no? O sea, y muchas veces es... O sea, a mí me ocurre que... No sé ahora mismo si bueno, se van mezclando con nervios y con miedos, pero es la posibilidad de imaginar que algo malo va a pasar, que a lo mejor ni siquiera está en el contexto, digamos, estadístico, o sea, sino que viene de mi cabeza cualquier locura. Es la capacidad de hacerte una novela de Exacto. hice esto y puede que me pase esto, oh Dios mío, qué horror. Quería hacer un paréntesis ahora vale. que lo acabo de pensar. Que Sí, tú eres dueño de esto. Para mí el arte moderno, cero sentido. Y el arte renacentista también. Te voy a explicar por qué. Para mí todos son vírgenes y todas son iguales. Claro. Todas son vírgenes, todos son Cristos y todos son bebés. ¿Y el moderno? No lo entiendo. Es decir, no el arte conceptual. Es decir, porque claro, si tú un cuadro que está allí y se llama La maja desnuda y está una señora maja y está desnuda, fantásticamente. Yo te puedo apreciar, no, mira, el arte, el tipo de trazo, sí, lo hizo difuminado, lo hizo así, medio impresionista, o sea, eso me cuesta más, pero puedo apreciar el cuadro como tal. Si el arte moderno en plan que el cuadro se llame Las mañanas de... no sé, es que no tengo ningún ejemplo porque no lo memorizo. Porque la gota que cayó y rodó. No tiene la nada gota que ver. cayó y rodó y es como un cuadro azul con un punto rojo. Que trata como de estimular tu imaginación para que... No lo entiendo. El cubismo, o sea, de Picasso para mí es... Fíjate que yo nunca lo imaginé hasta que vi y ahora entiendo por qué me pareció tan interesante el Guernica. Que en el Museo del Prado está los pequeñitos cuando él lo fue diseñando. Están las fotos del proceso. Sí. Para mí siempre había sido, yo había pensado, siempre había imaginado el cubismo de Picasso como que él se imaginaba el cuadro o pintaba un cuadro en su cabeza normal y luego lo picaba en pedacitos o lo distorsionaba. Nunca imaginé yo en la vida que él se imaginara el cuadro desde cero así. Jamás. ¿Sabes que a mí me pasa algo? Que a mí me gusta mucho hacer como pintar sin boceto. O sea, hay cosas que las hago obviamente porque me las encargan o lo que sea. Y bueno, tengo que pasar por esa parte de hacer boceto, mostrar esto va a ser así y tal. Como entrar en la posibilidad de mostrar cómo
cómo sería el final de una obra. Pero la manera como me gusta realmente trabajar, o sea, a mí, porque siento que es como un diálogo, una conversación, es como una conversación para mí. O sea, tú me dejas aquí en esta pared y empiezo con un marcador y empiezo a hacer una cantidad de personajes y figuritas y cosas que terminan siendo, me comprometo tanto con lo que va saliendo que les agarro hasta cariño. O sea, es una vaina súper loca porque son gente y le pongo nombre, o sea, y no soy capaz de imaginarlos previamente completos, sino que ellos me lo van como diciendo, ponme por aquí, ponme por allá. O sea, es como... Claro, eres capaz de trasladarles agentismo y que te digan, mira, yo soy así. Y, por ejemplo, un ejercicio que me gustaba muchísimo hacer de pequeña son como lo de las imágenes desiderativas, que es como cuando ves cosas en las nubes, o si hay alguna pared o cosas con manchas, o el mármol, no sé qué. O sea, yo puedo pasar horas viendo personajes. Lo de las nubes, que eso es un ejercicio para los niñitos, Por para los ejemplo. abuelos de toda la vida. Mi abuela me llevó a ver nubes infinitas. A mí me encantaba ir a ver las nubes, formas en las nubes con mi abuela. Pero claro, luego retrospectivamente pensando, sabiendo esto que sé ahora, digo, claro, por eso es que mi abuela me decía, ¿no ves el perrito? No, no lo veía. La nube tenía que tener una forma muy concreta y muy evidente de perro, de gato, para que yo pudiera decir, ah, mira, un avión, un gato, un perro. Tiene que tener un patrón demasiado específico. Sí, o sea, dos ojos. inconfundiblemente esa nube tiene forma de avión o de perro. Para ti la Gestalt, o sea, ese acto de completar cosas, No se te da. lo más definido Nada. posible. Yo puedo extrapolar según lo que yo he conocido previamente. Si tú me muestras la mitad de la foto de un caballo picada a la mitad, yo he visto caballos antes. Entonces yo puedo hacer la extrapolación de, vale, a este caballo le falta las patas. Le falta, más no imaginarla. No. Bueno, Yo nunca tuve amigos imaginarios y nunca me creí el concepto de amigos imaginarios. Siempre tuve en la cabeza diciendo no, y que los niños que dicen que tienen un amigo imaginario es que tienen un problema mental, una enfermedad mental, esquizofrenia, lo que sea, están teniendo una alucinación en serio, o son manipuladores, que lo están haciendo de mentira, sabiendo que es de mentira. Mamma mía. Yo siempre fui capaz de empatizar perfectamente con el niño que podía... O sea, siempre dije, vale, si este niño está diciendo que tiene un amigo imaginario es porque quiere conseguir algo y quiere obtener atención. Y yo entendía eso. Era capaz perfectamente de entender ese sentimiento. Ya, él quiere algo, no me parece que sea lo correcto, su actitud de inventarse un amigo, pero vale, entiendo, chévere. Nunca, jamás me pasó por la cabeza que los niños que ven amigos imaginarios los están viendo. de verdad. Jamás. Qué fuerte. Jamás. Tú sabes que ¿te acuerdas de esos muñequitos, los Pinipón? Que tenían como unas cabecitas de colores, tal. Yo recuerdo Que tenían en el pelito así. Ajá. No, esos son los trolls. Ok. Pero fíjate cómo dijo que tenía el pelito. ¿Cómo tenía el pelito? Con su seña de su manito en la cabeza. Ah, claro, pasa que esto es radio, no lo pueden ver. Claro. Yo soy muy onomatopéyico y muy gestual porque necesito hacer... Claro, no claro. soy capaz Para que de la tomar. gente se imagine las cosas. Efectivamente. Bueno, yo recuerdo que con los Pinipón eran unos muñequitos así como plásticos pequeñitos que eran como súper cabezones y las cabezas eran como de colores. Y yo recuerdo que en primer grado, hasta los 6 años fui una niña como súper solitaria, que nacieron luego mis hermanos, no sé qué, pero y no tenía otros primitos, otra cosa. O sea, yo era una niña que hablaba con sus juguetes y todas esas cosas. O sea, yo tenía me encantaba un juego que era una granja que mi mamá me ponía el cassette y cómo hacía el caballo y cómo hacía el otro y todas las cosas. O sea, me encantaba toda esa fantasía de los cuentos. ¿Qué pasa? Con los Pinipón, yo me lo llevaba para el primer grado y el uniforme del colegio tenía un bolsillito. Yo me ponía mi tal ahí y cuando ya yo estaba como fastidiada ya, no sé, en la clase, yo hablaba con mis no, que ya nos vamos a ir. Que no te... Menos mal que yo he descubierto esto ahora en mi vida antes de tener hijos. Madre Que mía. hagan eso porque los hubiese llevado al psicólogo, al psiquiatra. Directamente. Internenlo, por favor. Este señor es esquizofrénico. Oye, Guillermo, hablando con la señora, con Marta, que creó una organización brutal en España para tratar a familias que tienen pues integrantes con el espectro o están dentro del espectro del autismo, yo le decía a ella, y estas personas, o sea, mi amigo, por ejemplo, tendrá fantasías sexuales, Claro, pero que son conceptuales. claro, absolutamente. O sea, pero explícame. Es el que, por Desarrolle su ejemplo, respuesta. Sí, por ejemplo, mira, hay gente que tiene la fantasía de, pues, un trío. La fantasía básica heterosexual del hombre patriarcado blanco ridícula. Sí, el trío.
los hombres heterosexuales van y se imaginan estar con dos mujeres y se están imaginando a las dos mujeres allí y son capaces de visualizarlo. Para mí el tema de la fantasía sexual es un tema conceptual. Yo no me lo imagino visualmente específicamente. Otra cosa, yo no tengo nunca, bueno, en mi vida, en desarrollo de la vida y sexual, yo nunca tuve una fantasía sexual hasta que había visto una porno al respecto. Dije, esto me gusta. Para mí es muy conceptual. Bueno, no sé, es que además de todo esto, o sea, ustedes que están escuchando esto, a lo mejor sea primera vez que lo estén escuchando y lo están digiriendo en este instante, pero es que nosotros llevamos una semana digiriendo este tema y tratando de contárselo a todos nuestros amigos para ver si pasamos este shock. Mi Mundo Bárbaro, @MiMundoBárbaro, síganla en Instagram, tiene una pregunta, aquí se las va a hacer. Que si podías crear mentiras, o sea, como mientes. O no puedes mentir. Soy muy mal mentiroso. Soy fatal mentiroso. Soy fatal mentiroso. No puedo mentir. Es malísimo. No puedo mentir. A ver, mentiritas blancas como salí hace 5 minutos, cuando en realidad no he salido. Ese tipo de cosas, hombre, con el WhatsApp y las redes sociales para mí han sido lo más genial de la historia. Porque claro, un arma de doble filo. Porque yo puedo mentir por WhatsApp porque no se me está viendo la cara ni los nervios. Entonces puedo redactar perfectamente lo que quiero decir. Vale, lo voy a decir así para ver si me cree así. Pero me pasa lo contrario. Si tú me escribes por WhatsApp, yo no soy capaz de entonar. Para mí todo es flat. ¿En serio? Que claro, los grandes problemas que se crean... WhatsApp, no lo pillas. No lo pillo. Pero es que además todos los problemas, porque ella me dijo esto y al final te lo dijo de otra intención. O sea, no sabes todos los problemas que se generan por WhatsApp porque le das la intención de lectura que te dé la gana. Claro, pero yo no le doy ninguna intencionalidad. Entonces, si tú me estás armando un rollo, me estás regañando por algo, pero no estás siendo explícito en plan, Guillermo, estoy molesto contigo y esto que hiciste me molestó así, por esto y esto. Si tú estás siendo borde, como, ajá, ay, qué interesante, ajá, ¿sabes? No lo entiendes. No lo capto. Te preguntaré, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás siendo tan monosílabo, chico? ¿Pero qué te pasa en la garganta? ¿Tienes algo? Qué fuerte. Guillermo, ¿tú te consideras una persona normal? Hombre, hasta dentro de... Sí, no me considero anormal. Lo que pasa es que si me hubiese preguntado eso hace un mes, yo te hubiese dicho perfectamente. Pero ahora, no es que me considere anormal, pero... A ver, es que yo no me considero yo anormal, porque para mí mi proceso mental es absoluto y completamente normal. A mí lo que me parece anormal es el de ustedes, que puedan ver y escuchar cosas en su cabeza. O sea, pero tú eres capaz de a lo mejor elaborar algo de nada respecto a ahora que sabes que la gente puede imaginar en su cabeza. He estado 2 semanas intentando, cerrando los ojos así. Casi me estallo por dentro. Intentando generar una imagen, un recuerdo, pero claro, cuando yo intento describirle mi recuerdo a alguien para tratar de explicar cómo lo estoy recordando, todo el vocabulario que yo tengo para describirlo es visual. No tengo herramientas lingüísticas ni vocabulario para yo describirte cómo estoy recordando, que no sea un eufemismo visual. Y si yo utilizo ese vocabulario, tú inmediatamente vas a asociar a la visualización. Entonces no tengo forma de explicarte, porque no tengo las herramientas lingüísticas para explicarte cómo pienso yo. Por eso ha sido difícil detectarlo, ¿sabes? Porque Efectivamente. Estamos en el mismo lenguaje. Estamos en el mismo vocabulario, pero tú lo interpretas de una forma y yo lo interpreto de otra. Por ejemplo, me pasa mucho que yo estoy con un amigo, no, porque ¿te acuerdas el día que hablamos tal cosa? Yo digo, sí, dijiste esto, yo dije esto, y tú dijiste esto, y yo dije esto. Y la gente no es capaz de recordar la conversación exacta. Yo sí, porque es un texto. Entonces recuerdo lenguajemente como lo que has dicho tú, lo que dije yo, y la idea que me estabas tratando de transmitir tú y la idea que quería transmitir yo, como un debate. Es decir, tú vas a un debate parlamentario, un debate entre 2 personas, tú no recuerdas exactamente lo que ha dicho cada uno. Tú recuerdas lo que quiso decir esto, el mensaje que quería transmitir, el mensaje que quería transmitir. Yo divago muchísimo. Yo me voy a la ropa que tenía, se me olvida incluso el texto. Claro, tú y yo divagamos por razones distintas. Tú divagas porque te vas por las ramas, porque empiezas a imaginarte cosas y empiezas a ir a otra cosa. Y yo divago porque aunque yo sé todo lo que te quiero contar, que es lo que me ha pasado a mí en esta hora de podcast, yo sé todo lo que te quería contar, no soy capaz de tenerlo redactado en mi cabeza en orden. Entonces te estoy contando cosas y digo, no, aquí debería estar introducido esta otra idea. Y paso a la otra idea. A partir de este momento, por supuesto, se generan una cantidad de chistes cada vez que, por ejemplo, pensemos en cosas que no puede hacer Guillermo. Esa era la otra cosa que quería decir. Voy a aprovechar este último minuto para tratar de transmitir a los oyentes y a ustedes dos. Adelante. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo hacen ustedes cuando les están tratando de explicar algo que no son capaces de visualizar?
Wow. Un concepto científico, alguna cosa. ¿Alguna por vez ejemplo, en la vida te han intentado explicar algo mira, que tú has yo- sido incapaz de visualizar como imagen en tu cabeza? Yo puedo empatizar, por ejemplo, en este ¿Cómo has momento. hecho? ¿Qué proceso mental has hecho para poder entender ese concepto? Antes de que respondas un segundo, por ejemplo, en esta conversación ustedes dos han lanzado muchos términos y conceptos científicos, médicos, psicológicos, como lo quieras etiquetar. Ese tipo de conceptos, a mí, a mucha gente le cuesta. Es que Mira, no lo proceso. Si no hay un ejemplo, no lo proceso. ¿Tú? A ver, con la pregunta que hiciste, porque académicamente siento que esto me ha pasado. Estudiando psicología, habían cosas que solamente se pueden aprender memorizándolas. O sea, por ejemplo, psicofisiología. O sea, las funciones de cada estructura cerebral, de cada cosa. O sea, era como, si él pasa por el líquido cefalorraquídeo y hace tú, y hace no sé cuál. Ajá. Yo tengo la capacidad de hacerme mi propio dibujo, es decir, mi propia regla mnemotécnica, que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, puede ser un garabato, y ese garabato, yo tengo recuerdos de mis cuadernos de psicología, los dibujitos que puse, las cositas que hice para poder memorizar eso. Yo siempre trato de buscar el attach con una imagen. Y si no existe el contexto, la creo. Aunque no exista, pero es mía. Aunque sea Claro. una imagen abstracta que no tiene ningún sentido en la realidad. Exactamente. Bueno, de hecho, las reglas mnemotécnicas, la mayoría tienen que ver con storytelling. Es decir, por ejemplo, esta gente que memoriza números, que tú se los das por primera vez, los lee todos y luego te los recita. Por lo general, las técnicas que usa son asociaciones con imágenes. El 1 es una jirafa que estaba caminando por el 2, que es un puente que se cruzó por el 3 con un tren. Y en su cabeza lo que están generando es toda una serie de imágenes con una historia, y es lo que les hace a ellos recordar toda esa cantidad de números. Eso para mí es absolutamente inverosímil. En serio, El uno es una jirafa que pasa en tu mente. no asocia. Para mí es que tú tienes un problema, equisoide. O sea, por ejemplo, perro. No, en serio, mira. Yo, por ejemplo, Esto lo vi, por cierto, en el un caletre documental. para mí nunca tuvo ningún sentido. Porque yo nunca fui capaz de memorizar la página del libro entera. Sí, yo puedo memorizarte un texto si lo leo, lo leo 1000 veces. Yo te puedo memorizar un texto. Pero es un tema de repetición. No es un tema de que yo lo miro y lo ¿Y memorizo. cómo aprendes? Mi mamá siempre dijo que yo tenía memoria fotográfica porque era capaz de acordarme de muchas cosas y muchos detalles. Pero ahora es absolutamente ridículo porque yo no veo fotos en mi cabeza. Tú me dices por cosas como esta. Estamos hablando de que dime tu número. Dime tu número de teléfono y alguien dice un número de teléfono y yo lo repito y mañana o pasado mañana me acuerdo. Entonces mi mamá por esas cosas pensaba que yo tenía memoria fotográfica, pero no, es que yo como no soy capaz de nuevo, de almacenar JPG, lo mío es todo .doc y almaceno mucha más información al respecto, pero es conceptual, es como una serie de palabras, de conceptos abstractos en mi cerebro que no tienen imagen ni sonido, que yo rescato para decirte X cosas. Son muchas cosas, son Yo muchas creo que esto cosas. tiene que tener una segunda parte. Por supuesto. Donde déjenme decirles que Guillermo Acevedo viajó desde San Sebastián hasta Madrid para poder grabar esto en persona, porque no había forma, ¿verdad? Es que no había otra manera de poder grabar este podcast en donde acabo de reunir a dos personas enteramente opuestas, completamente diferentes, con capacidades distintas. Mi duda, ¿esto se sufre? ¿Se padece? ¿Es una característica? Como tener pelo negro. Es decir, ¿cómo se describe? No puedes, es que de nuevo, las O personas sea, que por tenemos ejemplo, mi amigo afantasía- sufre de afantasía. No, mi amigo tiene afantasía. Tiene fantasía. Mi amigo tiene el pelo negro, mi amigo tiene el pelo rojo, mi amiga tiene hiperfantasía, mi amiga tiene afantasía. Bueno, no, y quedan muchas preguntas por fuera. Quedaron Mundo Barro, muchísimas mira. esta es la última oportunidad. ¿Tienes alguna pregunta? Dos, pero se relacionan. Uno, que si has hecho alguna vez algún ejercicio de meditación cuando dicen vamos a hacer una visualización, o sea, ¿cómo lo haces? Guillermo no puede meditar. No puedes meditar. Y la segunda va relacionado el tema religioso. O sea, no puedo creer en algo que realmente Por eso no soy lo ateo. haya visto. O sea, yo desde chiquito, yo tenía 10 años y a mí me echaban de clase de religión porque cuestionaba al profesor, al cura. Porque no era capaz yo de entender, Pobre cura. es decir, desde el principio, lo de este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Mi cerebro no es capaz de producir nada. Es decir, yo necesitaba que alguien me lo explique. No, ¿Y es hasta que, qué punto este tema crees tú que se roza con cosas como las Asperger?
¿sabes? Como la literalidad de las cosas. Yo soy muy literal, soy muy literal y Jacinto y yo tenemos rollos por eso porque él me dice algo y yo lo hago literalmente. Pero no eso no fue lo que quise decir. Pero entonces dime lo que quisiste decir. Y pierde los cabales porque viví con él. ¡No! Pero Ricardo, ratón en Ricardo mi que ha vivido conmigo, Ricardo que ha vivido conmigo sabe que yo soy absolutamente, si yo te digo, Y los regalos de Navidad y todo eso. O sea, a no ver, te- yo lo del niño Jesús y lo del niño Jesús y Santa Claus, yo tengo un recuerdo de mi mamá regañándome a mí porque le dije a mi hermano que no existían y mi hermano ni caminaba. Tendría 3 añitos, pero no sí caminaba, pero todavía usaba pañales, Era estaba muy muy bebé. chiquito. Entonces, yo no tengo recuerdo de mi vida creyendo que de verdad Santa Claus existe. Ni los Sé que Reyes lo, Magos, sé ni que lo nada de creí en eso. algún momento, pero no soy capaz de recordar por qué lo creía, ni cómo creía, ni cómo hacía. Y la yo- meditación, que a mí me la cuesta mucho la meditación. meditación. Yo intenté hacer el reto de 21 días de Brahman, no sé qué cosa, de meditación y tal, porque tuve un momento en mi vida en que dije, nah, necesito hacer algo de esto para conectar con mi yo espiritual, yo qué sé. Lo intenté seriamente. Hice 10 días de sentarme ahí 30 minutos con los ojos cerrados, escuchando un piriri, unas campanitas y una musiquita. Pero te lo juro que para mí se hacían esos 30 minutos eternamente largos. Largos, larguísimos, porque claro, ojos cerrados, viendo en negro, escuchando las campanitas. Ahí mi pregunta. Venga, otra pregunta de mi mundo bárbaro. Dentro de la meditación, cuando pasan esas cosas que tú dices, te puede empezar a traer memorias o te empieza a traer pensamientos. Y eso es lo que digamos que va a la meditación. Tú tienes que tratar de... Pensar en otra cosa. Exacto, no pensar en eso o dejar ese pensamiento fluir. Claro. ¿A ti te llega algún pensamiento? Claro, pensamientos llegan, pero entonces empiezo a pensar como si estuviese... Como Puro cuando estoy documento conduciendo. Word. No, Puro como cuando... document- llegó el documento como cuando, Word. como cuando estoy conduciendo. Mira, me acuerdo uno de los ejercicios era... Piensa en lo que quieres para tu vida. Entonces, claro, bueno, sí, sí, ¿qué quiero? Pues quiero un dinero, quiero vivir en tal sitio, quiero una casa así, quiero tal, quiero casarme en tal sitio, quiero viajar a tal. Pero era como hacer un checklist, no era un pensamiento de me estoy imaginando yo en el futuro. Con una mansión. No, era un checklist de qué quiero. Entonces, no es un ejercicio de visualización para mí y me cuesta muchísimo. Entonces, el yoga, todas estas cosas de visualización, de meditar, de introspección, me cuestan, no puedo. Ahora entiendo por qué. ¿Y piensas en las musarañas? Pues me pone nervioso porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Estoy pasando 30 minutos aquí haciendo En blackout, nada. en blackout. Haciendo nada, consumiendo oxígeno. Y eso me genera estrés. Entonces yo en mi casa no puedo estar sentado en el sofá pensando. Necesito estar viendo televisión, necesito estar escuchando radio, necesito estar cocinando, necesito estar comiendo, necesito estar haciendo alguna actividad. No puedo estar sentado, estando. No puedo. Me cuesta mucho estar conmigo mismo porque entonces empiezo a pensar en todas las cosas que tengo por resolver, en todas las cosas que tengo por hacer. No soy capaz de pensar en otra cosa que no sea las responsabilidades que tengo, que son las más inmediatas. Detalle así último, así como pum. Malísimo en artística, 20 en dibujo técnico. Claro. ¿Por qué? Grande, claro. Porque tú me dices, un cubo. Para mí el cubo es una cosa conceptual, no visual. El cubo tiene 8 esquinas y un montón de lados, no me acuerdo ahorita cuánto. Ay, qué ridículo esto. Madre Entonces, mía. tú me dices, proyecta un cubo a 30 grados sobre aquí. Entonces, claro, yo no tengo que hacer el ejercicio visual de, ok, volteate así, míralo transparente, pégalo allí. Para mí es una cosa de, vale, referencial. Si el cubo está así, estas 4 esquinas están así y las otras 4 están más allá, más acá. No tengo forma de... porque claro, no es visual. 20, que cobraba por hacerle las láminas a mis amiguitos. 20. También, vale. Tú sabes que a mí me pasaba que eran unas Common mesas de dibujo ground, common técnico. ground. Eran unas mesas de dibujo técnico de 6 personas y yo hacía los 6 exámenes, pasaba. ¿Le ibas pasando? Iba pasando la página, hacía el examen y la pasaba. Me encanta, me encanta. Hemos hallado un área común. Me encanta. Creo que es el momento de cerrar este programa. Sin duda, es el mejor momento con 20 entre los dos. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarme. Pueden seguir a Vanessa Diácono en Diácono G en Instagram, a Mi Mundo Bárbaro en @MiMundoBárbaro. A Guillermo, ¿te pueden seguir o no te pueden Sí, seguir? G.A. ¿Sabes? Acevedo. ¿Sabes qué? G.A. Acevedo. ¿Sabes que a partir de este momento empieza tu escalada a la fama porque eres el bicho? Vas a ser el perro vas a ser el perro verde que no eres capaz de imaginar.
Y a ustedes por acompañarnos hasta aquí, porque además es mi primer podcast, el más largo que he hecho. La lista de mis podcasts y sin duda alguna no tiene desperdicio. Estoy seguro de que tendrás muchas preguntas. Pues contacta a este señor por Instagram y pregúntale todas esas cosas que puedas tener en tu cabeza. Esto seguramente te ha dejado choqueado porque es difícil imaginar una vida sin imaginación, al menos para nosotros. Pero fíjate que para ese 3% de la humanidad y es todos difícil. aquellos que estén escuchando, que sientan o que crean que tienen la fantasía, por supuesto, investiguen, escriban. Claro, y que te escriban a ti, por supuesto. No, hombre, a mí no, pero les podré dar información al respecto Claro, de por cómo eso. documentarse. Así que nada, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte al podcast Alert. Y nada, te espero también en mis redes sociales, @popinteractivo, y no dejes de compartir este podcast. Nosotros quedamos en touch.